La última conferencia de esta tarde está a cargo del doctor José Fernando Botero Arango, quien expondrá el tema diabetes. El doctor Botero Arango es médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en medicina interna de la misma universidad y especialista en endocrinología de la Pontificia Universidad Javeriana. Experto en diabetes tipo 1 y 2, diabetes gestacional, tecnología en diabetes, patología de la tiroides y patologías endocrinas del embarazo. Labora como docente en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Clínica Integral de Diabetes de Medellín. Los esperamos mañana jueves 19 de noviembre a las 3 de la tarde para continuar con esta jornada académica del 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas, Antioquia. Y les informamos que las conferencias podrán consultarlas nuevamente en el canal de YouTube de Asmedas Antioquia y en la página Facebook Asmedas Antioquia. Feliz noche para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Asmedas, por invitarme a participar en la versión 32 de su Congreso de Médicos Generales. Y lo que vamos a hacer en estos 30 minutos es revisar las guías de manejo en los pacientes diabéticos tipo 2. Una de las cosas más importantes que cambió la diabetes, el manejo de la diabetes, fueron los dos grandes estudios, el UKPS en diabéticos tipo 2 y el DSST en diabéticos tipo 1. Eso fue en la década del 90. Y básicamente, ¿por qué es importante? Porque la hipótesis que se tenía de control glicémico, de disminución de complicaciones, se logró corroborar con estos dos resultados, y esto cambió el manejo dramáticamente de lo que es la diabetes. Y cuando uno evalúa las consecuencias de esos estudios, lo que ve es que después de la publicación de esos estudios, ve una disminución dramática importante de las complicaciones. Y esto se debe, ¿por qué? Porque realmente hemos controlado la diabetes de una manera más eficaz y de una manera más oportuna. Pero ¿qué ha pasado? Básicamente, después de la aparición de esos estudios en la década de los 90, ya en el 2000 hemos visto que hemos entrado como en un punto de meseta, que hemos entrado que apenas estamos logrando que el 50% de los pacientes diabéticos se controlen, no hemos mejorado mucho más allá. Y si nosotros estamos bajo el concepto de que mejoría en el control de la glicemia, disminución de las complicaciones, nuestro deber es aumentar este número de pacientes que estén en metas de control glicémico. Y para eso se han creado una estrategia a nivel mundial, lo que llamamos la estrategia de las 4T. Básicamente lo que se define es definir cuáles son las metas de manejo, trabajar en equipo, hablar nuevos medicamentos y evaluar nueva tecnología. Uno podría decir que en la última década se han introducido nuevos medicamentos para la diabetes, pero todavía es muy precoz para evaluar el resultado de esos medicamentos en el control de los pacientes, aunque la evidencia nos da que son datos muy buenos. Sin embargo, lo que se ha cambiado es que nosotros debemos manejar unos modelos de atención adecuados para lograr estas metas de control. Y entre los puntos más importantes de un modelo de atención son los protocolos basados en la evidencia. Si ustedes ven, un modelo de atención debe tener un equipo de trabajo, una educación continua, un método de aprendizaje, una medición de resultados, un seguimiento proactivo, una integración a redes, pero tal vez una de las cosas más importantes es la estandarización de manejo. Y para eso las guías son muy buenas, y por eso es que las guías que nosotros debemos tener, cualquiera que nosotros tomemos, son las guías para que todos hagamos el manejo de una manera protocolizada. Básicamente, si uno revisa todas las guías de manejo de control de diabetes, ve que tienen diferencias, y básicamente hay un concepto que es el que los diferencia. Si ustedes ven, por ejemplo, la guía de la ADA, aunque está cambiando, es una guía que es vertical. ¿Qué quiere decir? Perdón, que es horizontal. ¿Qué quiere decir? Que para cada escenario clínico te da varias oportunidades. Usted puede manejar un medicamento, puede manejar otro medicamento de acuerdo al contexto, y el clínico es el que define qué medicamento utiliza. En cambio, por ejemplo, la guía de la ACE es una guía muy vertical. ¿Por qué? Porque tiene jerarquización. Pues básicamente él ya te da la jerarquización de qué medicamento se debe utilizar, y posiblemente esto hace que no todo sea igual para todo el mundo, y posiblemente la variedad de estas guías de lo que dice es eso, que hay diferentes medicamentos para diferentes contextos y diferentes estrategias de tratamiento para diferentes contextos. Entonces vamos a coger cada uno de los puntos que son más importantes en el control del paciente con diabetes. Primero, definamos metas. Posiblemente las metas
no haya diferencia y la mayoría de guías nos hablan de que las metas del control glicémico, dado por la hipótesis de los grandes estudios, debe ser básicamente llegar a una hemoglobina glicosilada de 7. Y esto es un resumen que hace la IDF, y la IFE en su última publicación lo que hace es una recopilación de guías. Mira todas las guías y de acuerdo a eso da una recomendación general. Y la recomendación general que se da es que todos los pacientes diabéticos deben tener una glicosilada por debajo de 7. Posiblemente uno podría ser más estricto en un subgrupo de pacientes en los cuales podría llevar la hemoglobina glicosilada 6,5 si el riesgo de hipoglicemia es evitado. Y posiblemente el subgrupo de pacientes que más se beneficien de un control estricto de la glicemia llevado o medido por una glicosilada de 6,5 son los pacientes diabéticos recién diagnosticados. Y definitivamente no se recomienda tener niveles de glicosilada por encima de 8. Y básicamente esto es importante porque nosotros hemos entrado por el riesgo, por el miedo a la hipoglicemia, a una flexibilización de las metas de control glicémico. Y como hemos hablado, básicamente uno de los temas más importantes es llevar al paciente a un control glicémico adecuado. Habría un subgrupo de pacientes en que se podría considerar una glicosilada entre 7,5, no mayor de 8, y básicamente eso está determinado por su pronóstico, o sea, su sobrevida a corto plazo, y por su comorbilidad. Posiblemente pacientes que tengan mucha comorbilidad o mucha complicación, mucho compromiso de órgano blanco, son los pacientes en los que flexibilizamos la meta, pero principalmente evitando el riesgo de hipoglicemia. Y básicamente, si cogemos todas las guías, básicamente las guías a nivel mundial hablan y resumen exactamente lo mismo. Por eso es tan importante esta recopilación que hace la IDF en cuanto a las metas de control glicémico. Segundo punto que es muy importante y que ha cambiado dramáticamente en los últimos años es el tratamiento no farmacológico. ¿Y por qué digo que ha cambiado? Porque si miramos las guías de los 5 años para atrás, del 2015 hacia atrás, veíamos que cuando se hablaba de tratamiento no farmacológico se abría un parrafito nomás en lo que se explicaba que era dieta y ejercicio. Y posiblemente con la nueva evidencia hemos encontrado que la alimentación sana, el ejercicio, el evitar de fumar, el dormir bien y los tratamientos de comportamiento tienen un gran peso en el manejo de los pacientes. Y por eso es que ya las guías, todas las guías le dedican un gran capítulo a cambios en el estilo de vida. Básicamente de programas estructurados de nutrición, programas estructurados de ejercicio, programas estructurados de búsqueda de trastornos del sueño y hacer una búsqueda de intervención para mejorar el sueño, de dejar de fumar y uno muy importante, trastornos de la conducta. Básicamente uno de los problemas que nosotros tenemos en el manejo de los pacientes diabéticos tipo 2 no es que el paciente sepa qué es lo que tiene que hacer, lo importante es que el paciente haga. Y el hacer no implica solamente el conocer, implica un cambio en el comportamiento y básicamente eso es lo que estamos buscando con el manejo de los pacientes diabéticos. Y tal vez uno de los capítulos que más estamos mirando es cómo hacer para mejorar la conducta y para cambiar de los pacientes del saber al hacer. El otro punto es el manejo de obesidad y básicamente las guías ya tienen un capítulo especial para manejar la obesidad. Y si ustedes ven las guías de la ACE, traer un capítulo especial en uno cómo de clasificar la obesidad de acuerdo a la severidad, de acuerdo a su compromiso de órgano blanco y qué tratamiento debe hacer. Y eso se hace énfasis en las guías de manejo de diabetes tipo 2, básicamente en evitar medicamentos que aumenten de peso y tal vez en los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, escoger medicamentos de la diabetes que bajen de peso. Y entraría un capítulo muy importante en cuándo se define el papel de la cirugía bariátrica del manejo de los pacientes diabéticos tipo 2. Posiblemente ahora hemos visto que un índice de masa corporal por encima de 35 es la indicación, pero ahora se están devolviendo de acuerdo al perfil de paciente y posiblemente una discusión muy interesante que le podría decir pacientes con obesidad grado 1 que puedan ser llevados a cirugía. Y si miramos las guías de la ADA, hay un capítulo importante para pacientes obesos que la necesidad sea no solamente controlar la glicemia, sino promover estrategias que disminuyan de peso. Yo siempre he pensado que uno no solamente debe medicalizar los pacientes y por eso hablaba al principio de que hay una estrategia no farmacológica muy importante para disminuir de peso. Pero la estrategia farmacológica es un coayudante importante y posiblemente si uno va a definir un paciente que requiere mejorar el control y que me requiere mejorar el peso, básicamente podría tener 2 medicamentos para la elección
del manejo de los pacientes serían los pacientes con GLP-1 o los pacientes con SGLT2, en los cuales muestran un beneficio adicional en la pérdida de peso, y posiblemente las guías lo traen como la droga de elección en los pacientes que tenemos que mejorar la glicemia y tenemos que mejorar el control de peso. Básicamente, dentro de esos medicamentos, si es un efecto de clase o es un efecto de medicamento, habría que mirar, pero posiblemente la tendencia es que podríamos decir es que son efectos de clase para los GLP-1 y para los SGLT2. Y a medida que aparece mucha más evidencia, vamos mirando cuál es el papel de cada medicamento en específico para disminuir de peso. En cuanto al tratamiento farmacológico, aquí es donde yo creo que ha habido un gran cambio en los últimos 10 años, posiblemente en el manejo de los pacientes diabéticos tipo 2. ¿Y por qué digo yo un gran cambio? Porque cuando nosotros mirábamos el medicamento ideal, o miramos las propiedades que tiene un medicamento ideal para el manejo de los pacientes con enfermedad crónica, nosotros debemos decir que sea un medicamento potente, es decir, que baje la glicemia, un medicamento que baje de peso, que disminuya la presión arterial y que baje los lípidos, es decir, que nos baje los factores de riesgo asociados, que tenga un bajo riesgo de hipoglicemia, que la eficacia sea obtenida, que tenga baja, o sea, tenga buena tolerancia y que sea fácil de mantener en el tiempo. Y posiblemente, tal vez lo más importante, es que tenga disminución en las complicaciones. Y posiblemente nosotros no hayamos tenido medicamentos en diabéticos tipo 2 que nos hubieran demostrado disminución de las complicaciones, y la evidencia en los últimos 5 a 10 años ha mejorado. Nosotros hablamos de que, como no existía un medicamento ideal, hablamos de estrategias de manejo que cojan las estrategias no farmacológicas y las combinaciones de medicamentos, pero posiblemente esa elección que yo hemos hablado, que era muy horizontal, de acuerdo al contexto, ha ido cambiando porque ha aparecido mucha evidencia que nos dice cuál es el medicamento ideal de acuerdo a la circunstancia clínica. Y básicamente, en qué tipo de pacientes se recomiendan medicamentos específicos y dónde se ha progresado en la evidencia clínica, y tal vez en 2 grupos de pacientes: en los pacientes con enfermedad cardiovascular o alto riesgo y en los pacientes que tengan compromiso renal, digamos que dado por una microalbuminuria o dado por una disminución de la tasa de filtración entre 60 y 30. Y básicamente por eso es que todas las guías, sin excepción, ya tienen una, jerarquización cuando se presentan este tipo de pacientes para escoger el medicamento. Si miramos las guías si nosotros ya tenemos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo, y esto sacado de los criterios de inclusión de los estudios, definimos qué tipo de medicamentos. Y posiblemente en la enfermedad cardiovascular podemos tener 2 fenotipos importantes. Un fenotipo es en el que predomina la enfermedad aterosclerótica y otro fenotipo es en el que predomina la falla cardíaca. ¿Y esto por qué es importante? Porque el medicamento que vamos a escoger va a depender de estos 2 fenotipos. Y básicamente lo que podemos mirar es que en los pacientes en los que predomine la enfermedad aterosclerótica, que son pacientes aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, o que usted documente una enfermedad esclerótica desde el punto de vista clínico o imagenológico, posiblemente la evidencia está a favor del uso de los GLP-1. Y básicamente, de los que más evidencia tienen son la liraglutide, la semaglutide y la dulaglutide, que son los que más evidencia clínica tienen para esto. En cambio, si lo que predomina básicamente son la falla cardíaca, dado por la evidencia que tienen estos estudios, tal vez, posiblemente en falla cardíaca y en compromiso renal, básicamente la predisposición o el medicamento de elección serían los SGLT2. ¿Por qué? Porque son los medicamentos que han demostrado beneficio. No solamente, y la gran discusión es si ese beneficio, ¿por qué se da? Si es un beneficio por control glicémico o un beneficio por un efecto pleotrófico de los medicamentos, todavía no está muy claro, pero lo que sí está claro es que en los estudios hubo una disminución de los desenlaces duros, que hace que estos medicamentos sean la elección para este tipo de medicamentos. Ya en aquellos pacientes que no tengan enfermedad cardiovascular, la siguiente pregunta es ¿cuál es el riesgo de hipoglicemia? Y básicamente porque digamos que la hipoglicemia es como el limitante para el manejo de los pacientes diabéticos tipo 2. Y aquí sí vemos que todavía las guías siguen dando un manejo muy horizontal.
Básicamente hay 4 grupos de medicamentos que son, digamos que los que se pueden beneficiar, que son los DPP-4, que son neutros en enfermedad cardiovascular, neutros en peso, tienen muy bajo riesgo, los GLP-1, los SGLT2 y las tiazolidindionas. ¿Cómo se combinan? Depende del contexto del paciente y básicamente aquí es donde el clínico, dependiendo qué medicamento lo esté haciendo, posiblemente la elección depende mucho del contexto clínico. Y para la insulina, en el contexto que pacientes tengan alto riesgo de hipoglicemia, cuando hablamos de alto riesgo de hipoglicemia son pacientes, digamos que ancianos, aunque definir la edad es muy difícil, digamos que el punto de corte puede ser 65, o aquellos pacientes que estén digamos que tengan antecedentes de hipoglicemias severas o que presenten hipoglicemias, también se escogen en insulinas que tengan menos riesgo de hipoglicemia, como son en este caso la glargina U300 y el degludec. Básicamente son las insulinas que nosotros tenemos como insulinas de elección para este tipo de pacientes. Y si el costo, como en países subdesarrollados, es importante, básicamente la elección podría estar determinada por utilizar sulfonilurias. Y básicamente las sulfonilurias de última generación, que es donde están la glimepirida y el glicazide, que disminuyen el riesgo de hipoglicemia y que son, digamos que desde el punto de vista de evidencia, son seguras para el manejo de los pacientes diabéticos tipo 2 sin enfermedad cardiovascular, porque los pacientes con enfermedad cardiovascular ya vimos que había medicamentos que son de elección. Eso es para la elección de medicamentos, pero ¿qué hacer o cómo intensificar el manejo en este tipo de pacientes? Porque generalmente la mayoría de pacientes nosotros entramos con manejo oral y básicamente antidiabéticos orales. Las guías de manejo reconocen que la intensificación principal se debe dar con GLP-1, es decir, insulina, lo ideal de la insulina es después del GLP-1. Y básicamente uno podría decir que la intensificación está dada antidiabéticos orales, GLP-1, insulina basal, y si el paciente no responde, ahí sí poner los bolos de insulina prandial. Básicamente una de las tendencias en las guías de manejo de los pacientes diabéticos ahora es dejar el esquema basal bolo para lo último, como la última medida de manejo. Inclusive uno puede desintensificar el manejo poniendo pacientes en GLP-1, antidiabéticos orales, en los que tengan insulina basal bolo para mejorar control glicémico y para disminuir el riesgo de hipoglicemia, disminuir el peso y disminuir la dosis de insulina. Y posiblemente esa es la tendencia que se hace, dejar los bolos de insulina como última elección para los pacientes diabéticos tipo 2. Esto es lo que dice las guías a nivel, digamos, mundial, pero la pregunta es si nosotros en Colombia tenemos guías, y básicamente en el 2015 se hicieron las guías colombianas de diabetes. Básicamente se hicieron las guías colombianas de diabetes tipo 2, de diabetes tipo 1 mayores de 15 años y diabetes gestacional. Digamos que hay que reconocerle al gobierno que estas guías fueron hechas con una tecnología, con una metodología excelente. La revisión que se hizo de metodología de la evidencia fue extensa y se respondieron las preguntas más importantes para el manejo de los pacientes diabéticos. Si nosotros vemos las guías de diabetes del 2015 de Colombia, básicamente lo que vemos que son muy parecidas a las guías mundiales. Digamos que el problema de estas guías es que no están actualizadas con los estudios cardiovasculares y posiblemente los estudios cardiovasculares de los DPP-4 y los GLP-1 deberían entrar en el manejo de estas guías como actualización. Pero desde el punto de vista de concepto, lo que traen estas guías es empezar en monoterapia con metformina. Vemos aquí, inicia el manejo con metformina. Una cosa interesante es que si tienen mayor de glicosilada de 8, hacen terapia combinada. Pero básicamente estas guías sí tienen una jerarquización y básicamente ponen como primera opción en la terapia combinada después del fallo la metformina, es decir, la metformina sigue siendo el tratamiento como terapia inicial en todas las guías del mundo. Posiblemente, digamos que ahora hay una corriente de los europeos si cambiar la metformina o no, pero básicamente lo que podemos decir es que la metformina es la droga de elección, pero la monoterapia, si usted tiene una meta por debajo de 1%, una glicosilada por encima de 1%, por debajo de 1% de la meta, usted podría entrar como monoterapia porque alcanza el control. Si es más de 1% por fuera de la meta, terapia combinada porque realmente
una monoterapia no te va a alcanzar metas. Como vemos, las guías colombianas, digamos que se tienen una opción como primera opción para segundo agente, que es los inhibidores del DPP-4. Y básicamente eso se ratifica en las guías de la LAD, y posiblemente, digamos que el concepto, el background que tienen ellos para elegir el segundo medicamento, un DPP-4, es básicamente la adherencia. Básicamente es un medicamento que los estudios muestran muy buena adherencia y un perfil de seguridad muy bueno, y posiblemente por eso es que lo están, digamos que, adoptando como una medida que puede tener discusión en muchas partes del mundo, pero realmente esa es como el background y el concepto que se tiene. Sin embargo, como les vuelvo a decir, estas guías no tienen todavía introducido la parte cardiovascular como una adenda. Las guías de la LAB sí lo tienen, y básicamente la conclusión es igual a todas las guías. Si nosotros vemos el seguir de las guías, posiblemente es muy parecido a lo que estamos viendo, a lo que hemos visto. En los pacientes obesos, básicamente ellos recomiendan los GLP-1, y básicamente ellos recomiendan la insulina en vez de los GLP-1 en pacientes no obesos, y posiblemente ese es el único cambio que hay con respecto a las otras guías, y posiblemente la ruta que se siga es muy similar a lo que se presentó ahora. En conclusión, yo creo que con la evidencia disponible, nosotros podemos hacer que básicamente las guías están llegando a una convergencia en el manejo de los pacientes. Digamos que en algunos puntos específicos estamos jerarquizando el manejo, como en los pacientes con enfermedad cardiovascular o en los pacientes con enfermedad con compromiso renal, básicamente por microalbuminuria o por una disminución de la tasa de filtración entre 30 y 60, y estamos haciendo un manejo, digamos que horizontal, en este tipo de pacientes donde no existe evidencia clara de superioridad de un medicamento sobre otro, como los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular y no tienen enfermedad renal. Y ya nos quedaría que básicamente el objetivo principal ya en esos pacientes es el control de peso, evitar la hipoglicemia y el control de la hemoglobina glicosilada. Mil gracias, eso era lo que tenía para presentarles hoy. Si tu carro se vara, ¿a quién llamarías? ¿Al veterinario o al mecánico? Por eso, cuando te enfermas, el médico u odontólogo son los únicos profesionales para recetar medicamentos que solo puedes adquirir en droguerías autorizadas. No te automediques. Tu salud es tu vida. Unidos. Gobernación de Antioquia.